Hola, mi nombre es Melcy Villalba, estudiante de la Universidad UNEARTE, Universidad Nacional Experimental de las Artes. Hoy les vengo a hablar sobre un tema que es las diferentes estrategias pedagógicas. Bien, para empezar quisiera darle un breve concepto sobre las estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas son todas aquellas acciones realizadas por el docente que facilitan el aprendizaje de todo estudiante. Y el término estrategia viene del arte de dirigir. En lo educativo hace referencia a los planes orientados hacia la consecución de métodos de aprendizaje. Las estructuras curriculares de las actividades informativas se generan mediante el proceso de interacción, el proceso de enseñanza y aprendizaje. Mediante el docente se desarrolla y se fortalece el desempeño de cada estudiante mediante el saber ser y el saber hacer, mediante prácticas activas. Asimismo, las estrategias de enseñanza son actividades que el docente elige como pautas de intervención en el alumno, la finalidad de plantear cuya enseñanza. La didáctica cumple un papel fundamental en el aprendizaje, ya que es el arte de enseñar y también es conocido como una ciencia. En el campo de la didáctica, cuando se habla de actividades, son todas aquellas ejercitaciones propuestas por el docente, con el fin de que el alumno cumpla todos los objetivos propuestos. Un punto muy importante es que un cambio de paradigma exige un replanteamiento fundamental en la información, donde el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y también es capaz de tomar sus propias decisiones. Hay diferentes tipos de aprendizaje. A continuación les explicaré un poco sobre cada uno de estos tipos de aprendizaje. El primero es el aprendizaje significativo. Este ocurre cuando el estudiante asocia una información que ya conoce con una información nueva. El estudiante reconstruye y reajusta ambas informaciones en este proceso. Un ejemplo claro es cuando el docente se encarga de explicarle a cada alumno las características específicas sobre cada animal. Ejemplo, la gallina. Le explica el color, el sonido que hace este animal, el pelaje, etc. Cuando este niño observe este animal en persona, él va a asociar aquella información que le dio el docente con lo que está viendo ahora y está ocurriendo un proceso significativo, el aprendizaje significativo, mejor dicho. El segundo aprendizaje es el aprendizaje autónomo. Se refiere a la capacidad de aprender por sí solo, sin que ningún docente lo enseñe. Es decir, cuando el estudiante se propone a investigar por sí solo, es decir, autoaprendizaje. Un ejemplo de aprendizaje autónomo es cuando el estudiante no necesita de nadie para estudiar, no necesita de un docente para aprender. Él mismo crea su propia enseñanza, es decir, él mismo se dirige a las fuentes de información y se nutre de cada información que él quiera saber. Él crea su propio estudio independiente, por decirlo así. El tercer aprendizaje es el basado en problemas, que se da cuando hay interrogantes de por medio, que hay que indagar para poder resolver dudas existentes. Un ejemplo claro del aprendizaje basado en problemas es cuando el estudiante no comprende un dicho tema en específico. Este se hace varias interrogantes e incluso suele hacerle preguntas a sus familiares más cercanos o se dirige directamente a las fuentes de información para que estas dudas sean aclaradas correctamente. El cuarto aprendizaje es el aprendizaje individual. Es una variante del proceso educativo que se enfoca en las necesidades y capacidades de cada estudiante. Un ejemplo es cuando el alumno pone en práctica este aprendizaje mediante investigaciones en bibliotecas, bien sea en libros, mediante la lectura, en fuentes de información como la investigación por internet e incluso cuando va de visita a museos. El último aprendizaje, y no menos importante, es el aprendizaje en grupo. Es una colaboración y construcción de conocimiento mediante las necesidades, objetivos e intereses de cada integrante del grupo. Un ejemplo de este aprendizaje son las dramatizaciones, ya que se trabaja en grupo y ambos
integrantes tienen un papel fundamental en esta obra para que se lleve a cabo correctamente. Otro punto a resaltar es que una adecuada estrategia de aprendizaje no garantiza el éxito inmediatamente, pero sí un aprendizaje a mediano y largo plazo, pues enseña al alumno a cómo aprender. En forma general podemos diferenciar tres tipos de estrategias de enseñanza. La primera es la estrategia preinstruccional. Por lo general, prepara y alerta al estudiante en relación a cómo aprender, con actividades de conocimientos y experiencias previas. El segundo es la estrategia coinstruccionales. Se apoyan en contenidos curriculares durante el proceso mismo de enseñanza. Tiene como finalidad captar toda la atención del estudiante en el contenido dado, mediante mapas mentales, mapas conceptuales, entre otros. La tercera es la estrategia postinstruccional. Son todas aquellas que se dan después del contenido dado y permite al estudiante formar una visión sintética integrada y crítica del material. La dinámica de la enseñanza se apoya en diferentes estrategias como el uso de resúmenes, definición de objetivos de aprendizaje, guías orientadas, presentación de mapas mentales, mapas conceptuales, elaboraciones de infografía, preguntas intercaladas para mantener la información, entre otros. Existen tres métodos muy efectivos para el aprendizaje. A continuación, les explicaré un poco sobre cada uno de ellos. Método Waldorf fomenta la creatividad y el aprendizaje de los alumnos mediante actividades creativas como artesanales y artísticas. No se realizan exámenes y el entorno familiar cumple un papel fundamental. El ejemplo de métodos Waldorf es cuando los niños los vemos pintar con témperas, con acuarela o juegan con plastilina. O otro ejemplo sería cuando sus padres le cuentan cuentos, valga la redundancia, o sus docentes o algún familiar. Método Montessori se caracteriza por tener un espacio ordenado, estético y simple, donde cada elemento tiene su razón de ser en el desarrollo de los niños. Un ejemplo es cuando vamos a los salones de niños de preescolar y vemos ese espacio ordenado tal cual para ellos, donde ellos pueden conseguir un vaso de agua a su altura, pueden conseguir ropas de ellos o papel higiénico a su altura para que ellos puedan hacer sus necesidades sin que nadie esté detrás de ellos y así se familiaricen con estas actividades. Método Sudbury. Este aprovecha la curiosidad de los niños y así le da libertad para que ellos puedan ir identificándose por las actividades que más les gustan y así vean el aprendizaje más divertido y motivador. Un ejemplo de método Sudbury es cuando reúnen a gran cantidad de niños y ellos deciden qué hacer con su tiempo libre, mientras que unos juegan a la plastilina, a pelotas, otros deciden dibujar. Bueno, muchas gracias, esta fue toda mi exposición, espero que le haya gustado y que haya aclarado sus dudas. Hasta luego.